Club de Traductores Literarios de Buenos Aires nos reunimos 2 veces por mes, una vez por mes, cualquier cosa digo, a charlar sobre temas que tengan que ver con la traducción, con el mundo editorial y con el estado de la lengua. Lo venimos haciendo desde hace 10 años, los primeros 7 en el Centro Cultural de España, en los últimos 3 años en la biblioteca del Instituto Goethe, y la idea es justamente que todos estos temas que son comunes a la mayor parte de la gente que asiste a nuestras reuniones puedan ser tratados de una manera informal, nada académica y descontracturada, para decirlo de alguna forma. Tenemos un blog, que es el blog del Club de Traductores, al que todos los días alimentamos con información sobre algunos de estos campos. Luego, una vez por mes, tenemos estas reuniones acá, que son grabadas y que van al sitio web del Instituto Goethe y también a una página de YouTube del Club de Traductores, donde ustedes pueden verlas. Están los últimos 10 años de reuniones ahí, y ha pasado gente de todo pelaje, de todo tipo de interés, desde traductores, escritores, lingüistas, editores, científicos, historiadores, etcétera, etcétera, etcétera. La próxima actividad, en principio todas las actividades del club tendrían que ocurrir el tercer martes de cada mes, algo que decidimos desde hace mucho tiempo pero nunca cumplimos. Así que ya les puedo decir que la próxima actividad va a ser el lunes 7 de mayo, a las 19 horas, como siempre acá. Quien viene es Juan Villoro, el escritor mexicano, que va a hablar justamente de su experiencia como traductor. Juan acaba de publicar un libro en anagrama, con perdón de la palabra, editorial en la que normalmente él publica sus libros de ensayos y novelas, y uno de los ensayos de su último libro, que es un libro que trata sobre temas eminentemente literarios, trata justamente sobre su experiencia de traductor, así que vamos a hablar de todo eso con él. Dicho todo esto, cuando vayamos avanzando en la conversación, yo voy a pasar la posta para que ustedes puedan hablar o preguntar. Como esto se está grabando, es necesario que hablen al micrófono, si no simplemente se escucha una parte. Ya hemos recibido quejas de varias personas que no lo escucharon. No puedo decir quejas de Macri. Macri normalmente no ve este tipo de cosas, pero hubo otros legisladores que sí, sobre todo los que se reunieron la semana pasada en una comisión en el Congreso, presidida por Filmus, para discutir temas vinculados al libro, con escritores, traductores, editores, etcétera, etcétera, y donde solamente se hizo presente una única diputada. Y la sala estaba llena de editores, traductores y demás, o sea que se podría haber elegido cualquier otro ámbito para hacer este tipo de discusión. Respecto de nuestro invitado de hoy, bueno, a mí me da muchísimo gusto que sea Gustavo Guerrero. Con Gustavo nos conocemos hace ya unos cuantos años, hemos participado en por lo menos un par de aventuras comunes, pero digamos, no es común ni frecuente que Gustavo venga a la Argentina, por más que nos declare su amor cada 5 minutos. Y me gustaría de alguna manera sintetizar diciendo que Gustavo es un bicho bastante raro. Es uno de esos venezolanos de París. Vive hace más de 30 años en París, donde enseña en 2 universidades, la École Normale Supérieure y aparte también en la Universidad de Cergy-Pontoise. Y aparte de todo eso, es quien está a cargo del departamento de castellano, y entiendo por algo que me contó esta semana que también de portugués en la editorial Gallimard. Vale decir, tiene una pata puesta en cada lado. Independientemente de todo esto, Gustavo es también poeta, y aparte de ser poeta, también es crítico y teórico de la literatura. Acaba de publicar un libro en Eterna Cadencia, que se presentó el martes pasado. Eterna Cadencia me dijo que tenían a toda la gente en la feria, así que no pudieron traer el libro hoy, pero terminado esto todavía pueden ir corriendo a la feria y comprarlo, si no mañana. El título, Paisajes en Movimiento. Paisajes en Movimiento, así que bueno,
está en la parte de los libros de crítica de Eterna Cadencia. Vamos a hablar también un poco del libro, pero en principio tenemos varios temas sobre los cuales a mí me gustaría que comenzáramos a discutir un poco con Gustavo. Hay dos temas en particular que a mí me gustaría que vos, digamos, le dieras un panorama a la gente. Uno, cuál es la situación o cuál es el lugar de la literatura en lengua castellana y particularmente latinoamericana en Francia en este momento. Y la segunda es algo un poco más personal, cuáles son los criterios por los cuales vos tan luego decidís que Gallimard publique a tal o cual autor en su catálogo. Primero que nada, muchas gracias. ¿Se oye? ¿Sí? ¿No se oye? ¿Sí? ¿Se oye? Sí, muchas gracias por la invitación a este club de traductores, Jorge. Muchas gracias y muchas gracias a la Biblioteca del Goethe por acogernos. Yo tengo un día un poco largo en el que he tenido múltiples interlocutores y diversas intervenciones, así que voy a tratar de ser lo más estructurado posible dentro de lo que me queda como cerebro al final del día. La situación, digamos, de la literatura o de la lengua española hoy en Francia es análoga a la de otros idiomas que en los últimos años han visto reducirse gradualmente su participación dentro del volumen de obras traducidas. Lo que se traduce del español, que representa alrededor del 7 o el 8% de todo lo que se traduce, el volumen global de traducciones en Francia, conoce desde hace 3 o 4 años una reducción de casi el 18%. Esto es un motivo de preocupación para todos los que trabajamos dentro del área, porque significa que el mercado para las traducciones del español, en lugar de ensancharse, se está reduciendo. Y esto es un fenómeno que venimos observando desde hace ya varios años y que tiene que ver con la concentración del mercado de la traducción en una lengua específica que va ocupando cada vez más el espacio del mercado. Como que la situación no es lo más bollante posible, estamos en un periodo de retroceso, lo cual no es solamente un fenómeno que se da en Francia, sino que se da también en otros países, como por ejemplo Alemania. Es decir, también se da esa reducción de la diversidad de lenguas de las cuales se traduce. Actualmente en Francia el inglés ocupa casi el 65, si no el 70% de todo lo que se traduce, y las lenguas siguientes está el español, está curiosamente el japonés, porque el fenómeno manga tiene un impacto muy importante, ¿no? Que el japonés está muy bien colocado también. En todo lo que toca técnicas, ciencias humanas, los alemanes tienen un lugar entre las 5 primeras lenguas también, están muy bien ubicados. Y luego hay un crecimiento continuo del chino. El chino está creciendo mucho también como lengua traducida, porque hay unas políticas bastante activas de la parte del Instituto Confucius y de la China para promover la traducción de obras chinas en Francia. O sea que eso es el que entra ahora nuevo dentro del grupo de los 5 primeros es la China. ¿No? Que ese es más o menos el esquema en estos momentos. Literatura latinoamericana sigue teniendo, por supuesto, tradicionalmente un lugar importante dentro de lo que se traduce de la lengua española, pero al mismo tiempo hay que saber que la reestructuración de todo el paisaje de la edición internacional en Francia no apunta en inmediato a una, vamos a decirlo, a una ampliación de lo que se traduce del español. En estos momentos ni de América Latina ni de España. No estamos viviendo el momento más propicio.
y las reestructuraciones que se están dando dentro del campo editorial apuntan en muchos casos a una reducción de las colecciones de literatura internacional. Es el caso muy peligroso y muy inquietante de lo que ha ocurrido con la editorial SEI en los últimos meses, que ha sido comprada por otra editorial, por otro grupo editorial, y el futuro de esas colecciones internacionales de SEI en estos momentos es un poco incierto. No se sabe muy bien quién va a dirigir qué y quién se va a quedar dónde dentro de este juego de sillas musicales que ocurre dentro del mundo de la edición. De modo que es una situación relativamente inquietante. A comienzos de año tuvimos un encuentro en la Embajada Española. La Embajada Española nos invitó a un cóctel a todo un grupo de editores que trabajamos con la literatura de lengua española, tanto España como América Latina, para que tuviéramos como un intercambio sobre el tema, y allí estuvimos prácticamente todos, ¿no? Estaba Flammarion, estaba Lesey, estaba Gallimard, estaban casi todos los editores de grandes casas de literatura internacional y que trabajan con autores latinoamericanos y españoles, un grupo para discutir qué vamos a hacer o de qué manera la intervención del Estado a través de la Embajada de España o de las embajadas también de los países latinoamericanos pueden ayudarnos de pronto a tratar de corregir esta tendencia del mercado y qué tipo de intervenciones serían las intervenciones interesantes en este momento. Porque no puedo desgraciadamente darles ningún panorama demasiado optimista. Estamos pasando por un periodo de transformaciones dentro del mercado de la traducción, pero sí debo decir que Europa, tanto Francia como Alemania, en este caso, son sin duda dos de las grandes campeonas de la traducción y de la publicación de literaturas extranjeras en el mundo. No digo en Europa, digo en el mundo. A diferencia de lo que ocurre dentro del ámbito anglófono, de la lengua inglesa, donde la traducción es mínima, es decir, llega a sumar a veces el 6% de la producción total, lo cual es pequeñísimo. En el caso de Francia o de Alemania, más de un 30% de lo que circula son obras traducidas, y en el caso de Francia, cuando vemos por ejemplo las cifras de la rentrée literaria, que es la rentrée del mes de septiembre, que es cuando salen las grandes novedades y se trata de colocar los libros que serán más vendidos y más leídos. En Francia, por ejemplo, una tercera parte de lo que se publica en el momento álgido del año editorial, que es la rentrée, es literatura que viene de otras lenguas. Entonces, Francia sigue teniendo, como Alemania, y creo que eso forma parte de la herencia de la ilustración, de la herencia del universalismo de las luces, ese deseo de sostener la diversidad, de mantener esa diversidad. Creo que hay que apelar también a esos valores cuando tenemos coyunturas de mercado como la actual, para argumentar la necesidad de seguir publicando autores de distintas lenguas, ¿no? Yo creo que eso es bien importante, porque la otra cara de lo que estamos viviendo puede ser también una marcha rápida hacia un sistema como el sistema de lengua inglesa, donde las traducciones son muy pocas porque se considera que el coste de la traducción pesa demasiado en el precio del libro, y que por ende un libro traducido no se vende, y entonces prácticamente los grandes grupos en Estados Unidos e Inglaterra no traducen salvo libros que tienen una seguridad de venta muy grande, porque consideran que la traducción es un peso que viene a agravar el precio del libro. No es el caso en Francia, no es el caso en Alemania, no es la visión continental de lo que debe ser el mercado de la traducción. Estamos en una coyuntura especial. Yo creo que es el momento que saquemos argumentos y saquemos también valores para tratar de reactivar el interés del público por esa literatura. Muy importante con respecto a los que tienen una visión 100% negocio de lo que debe ser la edición, recordar que tanto en Europa
como en muchos países latinoamericanos, el precio fijo del libro y la intervención del Estado dentro del mercado editorial permite que el negocio exista de una manera mucho más diversificada e interesante que en otros lugares donde no hay el precio fijo. Y allí hay que recordarle a algunos escritores cercanos a nosotros que el neoliberalismo no, que en ciertos sectores el neoliberalismo no hace sino destruir todo el negocio, no permite que exista, no destruye. Estas cosas hay que recordarlas ahora, y imagino que aquí en Argentina también, porque el sector del libro en Argentina está pasando por un momento muy difícil en que la intervención del Estado sería importante para reequilibrar la situación del mercado editorial y permitir que el negocio prospere. Eso es más o menos lo que hay que decir por ahora. Está muy bien. Hay una única objeción. Sí. Para que el Estado pudiera intervenir en Argentina, la gente responsable de ese Estado tendría que estar alfabetizada, lo cual es un problema. La parte que tiene que ver con... Hay varios datos que a mí me llamaron la atención en Francia y que me gustaría que por favor los comentaras. Una de las cosas que ocurre normalmente con los libros en Argentina es que nunca nadie sabe realmente cuántos libros se venden ni cómo, mientras que en Francia desde cualquier librería vos podés acceder al stock que hay en todo el país, y por otro lado a la cantidad de libros que se vendieron. ¿Podés explicar un poquito ese sistema? Bueno, hay un sistema de cómputo que existe ahora en toda Europa, que se llama el Nielsen, que te da las cifras de ventas casi en tiempo real. O sea que la época en la cual un editor podía decir que un libro se había vendido 4.000 o 5.000 ejemplares y nadie tenía cifra para verificarlo, eso se ha terminado. Hay un índice que es el Nielsen, que tú consultas, en Francia existe en Alemania, existe también en España, y prácticamente en tiempo real puedes ver cuáles son los niveles de venta de un libro. Eso es acercar un poquito porque creo que... Sí. ¿No me oyen? Sí, me están oyendo. Decía que hay un modo de cómputo que se llama el Nielsen, que es un instrumento de medición de marketing, no solo para libros, para muchos otros objetos, y es un instrumento lo suficientemente fiable, no tiene que inscribirse, ¿no?, y pagar su suscripción, y es un instrumento que te da prácticamente en tiempo real los niveles de venta de una obra. O sea que ya no podemos jugar al póker con los resultados. Bueno, eso tiene una doble ventaja, que es no solamente saber realmente en tiempo real si un autor vende o no vende libros, sino también para el autor saber efectivamente que los libros se han vendido y cuáles son los derechos a los cuales puede aspirar en el momento que le toque cobrar sus regalías, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, eso también forma parte del negocio. O sea, hay que saber cuáles son los porcentajes que te corresponden, a partir de cuántos ejemplares vas a cobrar, etc. Esos son aspectos que están definidos contractualmente, que la persona que ha publicado un libro y que tiene un agente pues conoce. Son cosas relativamente simples. Bueno, la otra parte de la pregunta que te había formulado al principio era justamente cómo decidís vos qué libro se va a publicar y a partir de qué lo decidís. Sé odioso. Sí, bueno, hay un arbitraje que es importante entre muchas cosas al mismo tiempo. La situación del editor, como ya lo dijo Pierre Bourdieu, y como lo ha repetido aquí en algún título de su obra, de una de sus obras, José Luis de Diego, es la de un jano que mira por un lado hacia el mundo cultural y mira por el otro lado hacia el mundo económico, hacia el mundo del negocio. Y es también un jano en el sentido de que es alguien que mira por un lado hacia sus intereses y sus gustos personales, y por otro lado tiene que mirar también, tiene que velar por los intereses y gustos del público al que dirige el libro. Trabajar como editor supone muchas veces ese tránsito desde el texto al libro, es decir, desde el manuscrito de un escritor hasta el libro que va a llegar a manos de un lector, y en ese tránsito, en esa mediación, el trabajo del editor consiste
a mi modo de ver, también en negociar entre sus propios intereses y los intereses del público a quien está dirigido el libro. El libro, por su portada, por su contratapa, ¿no? Por la manera en que el título se presenta, a veces en el caso de la literatura de lengua extranjera, que viene de lenguas extranjeras, tenemos que cambiar los títulos, eso me ha ocurrido mucho últimamente, tenemos que cambiar los títulos porque la traducción del título directamente del español pues no dice nada justamente al público al que yo le voy a dirigir el libro. Todo esto es como un espacio de negociaciones entre uno mismo y los otros, que uno imagina entre tu interés y también el horizonte de escucha que tienes, entre tu propia colección, los libros de la colección que estás articulando y la editorial en la que estás. En fin, hay muchos elementos que entran en cuenta a la hora de tomar una decisión, pero esa decisión la tomas ya antes incluso de haber comprado el libro, la tomas en el momento en que haces una oferta a la gente y que ya estás midiendo a través de la oferta no el valor de una obra, no vamos a decirlo de esta manera, no la importancia literaria que esa obra pueda tener. Yo no puedo pagar el valor de la obra de Jorge Luis Borges, entendámonos bien en esto. Yo no puedo pagar el valor de la obra de James Joyce, ¿okay? Yo no puedo pagar el valor de la obra de Neruda, vamos a decirlo de esta forma. Yo lo que estoy comprando es el número de ejemplares que yo pienso que puedo vender para que ese libro sea también un negocio para mí. Entonces yo lo que estoy ya en el momento mismo en que yo hago una oferta, esto lo explico en un seminario que doy en la Escuela Normal Superior, en el momento en el que hago una oferta, cuando miramos los contratos de traducción, por ejemplo, que en los archivos de las editoriales, la oferta que se hace es ya una forma de cálculo y de evaluación del libro que estás comprando y del volumen de públicos al que tú piensas que le estás dirigiendo ese libro. Eso ya allí hay una forma de arbitraje entre el precio que tú ofreces y el público o el volumen de público al que tú piensas que ese libro va a llegar. O sea que es un proceso muy complejo. Yo personalmente siempre digo varias cosas, digo que políticamente vengo de la socialdemocracia, con lo cual el mercado para mí no es una mano invisible y justa, y vengo también de las vanguardias. Yo vengo de una tradición de lectura más bien vanguardista, a través del neobarroco, a través de una generación como la mía que se formó entre los 70 y los 80, un poco en la contestación de la literatura del boom, dentro de un cierto textualismo y de un elitismo también literario, un cierto elitismo literario vinculado a la vanguardia, ¿no? Que yo sé de dónde vengo también, y sé qué tipo de literatura me interesa, ¿no? Mi dificultad es en general tratar de encontrar un público capaz de entender el tipo de disrupción que produce la literatura que yo quiero ofrecerles. Y de algún modo no suavizar, pero sí preparar esa disrupción de una manera lo suficientemente inteligente y atractiva como para que pueda ser absorbida por los públicos a los que les está dirigido ese libro. No siempre es posible, uno no controla la recepción de un libro, no la controla. Tú lanzas una obra y no sabes muy bien cómo va a ser leída. A veces el tiempo del lugar donde se publica la obra original y los tiempos del país donde llega esa obra son muy distintos, y a veces hay también terribles malentendidos alrededor de algunos libros. Recientemente hemos publicado un libro sobre el campo, por ejemplo, en Argentina, y sobre una ciudad que es una ciudad abandonada industrialmente, una de esas ciudades de La Pampa que quedó un poco rezagada después de la modernización, y el libro fue leído a veces en Francia como un libro neoruralista.
es decir, como un libro que pedía un regreso pues, a los valores tradicionales del campo argentino, cuando en realidad no es un libro que responda a nada. Eso es otra cosa totalmente distinta. Uno no ¿Estás hablando de Roncino por casualidad? Puede ser. Esas cosas ocurren. Acabo de publicar también una novela de Alberto Barrera Tisca, que tuvo el premio Tusquets de novela hace ya 3 o 4 años, titulada Patria o Muerte, y es una novela que creo que en otro momento en Francia hubiera tenido una recepción más difícil, pero en estos momentos en que ya digamos, el tema venezolano se ha convertido casi en un tema de política interna dentro de la propia Francia, pues ha habido como una expectativa distinta con ese libro y una recepción distinta. De modo que hay que ver que eso no es algo que uno pueda controlar, la recepción de un libro. Cuando uno edita un libro, uno hace siempre una propuesta de lectura y como editor, decía Mario Cadioli, un editor es siempre un hiperlector, en el sentido de que lee el texto desde su punto de vista personal, lee el texto desde su punto de vista institucional, lee el texto desde el horizonte de escucha que él imagina y lee el texto también desde la cabeza del autor, porque una de las cosas que te enseña este oficio es que los autores siempre tienen una idea de lo que es su texto, o tienen, vamos a decirlo de manera más fuerte, una imagen editorial de lo que es su texto, y que tu trabajo como editor es garantizarle que el libro que tú vas a fabricar corresponde a esa expectativa de difusión que él tiene. Hay que recordarlo otra vez, los autores no escriben libros, escriben textos, ¿no? Y esos textos luego el editor los transforma en libro. Entonces hay allí una brecha, hay un hiato en el cual se deposita el imaginario fantasmático del autor que piensa su obra de una manera determinada, y al editor le corresponde responder a esa expectativa, le corresponde elaborar un objeto que responda a esa expectativa, a ese fantasma, incluso a ese fetiche que el autor imagina a partir del momento en que entrega su manuscrito y quiere que aparezca. Los poetas, como siempre, lo hacen mejor que otros. El poeta se ocupa de ese fantasma de manera muy sistemática. Los poetas hacen libros. Hay poetas que sí fabrican sus libros, y como ustedes saben, en las vanguardias hay toda la práctica del libro objeto, que es una manera de cristalizar y de materializar ese fantasma, no dejarlo en manos de otros, sino realizarlo también. El propio poeta realiza la materialización de su texto en libro, ¿no? Ese aspecto es interesante porque los libros objetos son una manera también de negar el diálogo editorial. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? O de asumir creativamente también el gesto editorial o la enunciación editorial, no solo la enunciación del texto, sino la enunciación editorial como tal. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Que es muy complicado, es un proceso muy complicado, no es nada simple. No es que a mí me gustó este libro y yo quiero colocarlo, no, es muy complejo, pero la ventaja de tener una colección de literatura extranjera es que la traducción existe, y la traducción, como decía Borges, es siempre una segunda lectura del texto. Hay un texto que es mucho más leído, gracias a un texto más leído, el texto traducido es un texto leído 2 veces, y la traducción abre un margen también de juego para el editor, que aquel que está en lengua original tiene menos. Por ejemplo, las posibilidades de títulos, estoy pensando en los títulos, que son todo un problema para nosotros. La posibilidad de cambiar el título en lengua original es más complicada para un editor que cuando pasas a una traducción. Habría un estudio muy bonito que hacer, lo van a grabar, así que alguien lo hará alguna vez, como diría Borges, si no está hecho ya, que es el estudio de las transformaciones de títulos entre el español y el francés en los últimos, vamos a decir, 50 años. ¿Cuáles son las obras cuyos títulos han mudado de una lengua a otra, y cuáles son las explicaciones o las motivaciones que llevan a esto? Creo que sería un trabajo muy interesante que hacer.
Vamos a un aspecto eminentemente práctico, pero que me imagino que va a interesar mucho, y es cómo elegís a los traductores que van a trabajar en los libros, y por otro lado, si hay algún tipo de especialización por parte de los traductores, porque me imagino que no es lo mismo manejarse con la prosodia de un libro español que de un libro mexicano, un libro argentino, un libro venezolano. No, ciertamente no lo es. Ha habido como una evolución, como muchas otras cosas, hacia la especialización de la traducción en los últimos 30 años. Cuando uno ve la lista de traducciones, por ejemplo, que era capaz de asumir un traductor como Albert Bensoussan, que iba desde Onetti hasta Cabrera Infante, pasando por Vargas Llosa y por, no sé, Donoso o Lezama Lima, cuando ves la gama de lenguas y de literaturas que era capaz de cubrir un traductor allá por los 50 o los 60, te asombra, te asombra. Creo que en los últimos años ha habido varias transformaciones por lo que toca al mundo de la traducción en Francia. Una de las más importantes es quizás salir del sistema de valoración primera del resultado con respecto a la lengua original. Quiero decir que hay más traductores que piensan la fidelidad como fidelidad a la lengua española en la que está escrito el texto, y menos en el registro estilístico del francés. No sé si me estoy explicando bien, no sé si se me entiende. Sí. Las neuronas no están muy bien. La idea pues que los traductores van a poner más empeño pues, en la lengua de la que vienen, y van a respetar un poco más la especificidad del español. Esto me parece bien importante. El propio Bensoussan me lo recordaba en una entrevista que grabamos hace varios meses. La traducción que él hace con Cabrera Infante de Tres Tristes Tigres al francés fue toda una aventura porque suponía violentar la estilística francesa, pero esa manera de violentar la estilística francesa habría de pronto, venía a abrir posibilidades del francés que no existían si no se ejercía esa violencia. Entonces creo que esto es una de las tendencias que yo puedo observar. Los traductores actuales están más dispuestos a abrir el francés a la presencia del español, a darle un lugar al español más grande dentro de la traducción al francés, que en otros tiempos en que la lengua de origen se disolvía un poco en la estilística de la lengua a la que se traducía. En el caso de los años 30, si ustedes leen algunas de las traducciones, por ejemplo, de autores latinoamericanos en los 30, estoy pensando en las traducciones que se hicieron de Lidia Cabrera, por ejemplo, son traducciones que sorprenden por la extremada elegancia, sofisticación y estilización de una lengua que en realidad se quería como una lengua popular, incluso étnicamente muy marcada en un momento dado. O sea que esto ha evolucionado. Luego, el segundo aspecto que me parece interesante es que la labor del traductor se ha convertido en una labor de traductor, básicamente. Bensoussan me contaba que todavía a comienzos de los 80 él era traductor, escribía la contratapa del libro, a veces escribía artículos para promover al autor, es decir, que su trabajo no era solamente el de un traductor, sino que cubría muchos otros campos, ¿no? Y si vamos más atrás en el tiempo, ustedes como argentinos conocerán el caso de Roger Caillois, que hacía todo, era al mismo tiempo traductor, el editor, el promotor, en fin, hacía como muchas funciones a la vez. Creo que el papel del traductor se ha ido como desprendiendo del papel de editor, y así es un trabajo que se especializa cada vez más, y los traductores son ahora básicamente traductores, no son traductores, promotores, editores, etcétera, etcétera. Y el tercer aspecto que yo veo interesante en la evolución del trabajo de traducción es la especialización también por áreas lingüísticas. Eso es algo que yo trato de respetar en la elección de los autores. Trato de tener
traductores que conozcan bien el Río de la Plata y que manejen el idioma del Río de la Plata y que hayan estado aquí, además, cuando se trata de traducir autores como Roncino, por ejemplo, o como María Gainza, por ejemplo, o incluso como Borges. Tratar de tener traductores que tengan una familiaridad con la lengua del Río de la Plata. Trato de hacer lo mismo con los autores mexicanos y trato de hacer lo mismo también con los españoles de España, los peninsulares. O sea y esa es una tendencia que no solo mía, sino que existe dentro de la traducción hoy en Francia. Ya el hipertraductor que traducía igual a Carlos Fuentes que a Bolaño y que a Borges, etcétera, que hacía todo, ya creo que ese tipo de figuras ha ido como desapareciendo para dar lugar a una especialización por La otra pregunta que te quería hacer también en términos técnicos es, en tanto editor, ¿cuál es tu trabajo específico con el traductor? Vale decir, te manejas en los dos idiomas, haces observaciones, discutís algún tipo de cuestión vinculada a soluciones que te plantearon, ¿cómo haces con eso? Sí, muchas cosas. Nosotros recibimos el manuscrito, el primer lector del manuscrito soy yo, y luego está mi asistente también, que es perfectamente bilingüe, está casada con un chileno y ha vivido en Chile muchos años y habla un español perfecto. Ella también es traductora, también ella, de modo que trabajamos los dos. A veces tenemos muchos libros al mismo tiempo, de modo que nos repartimos un poco el trabajo. Esa es una primera lectura que tiene que ver con la relación entre el texto que nos da el traductor y el cotejo con el original en español. Ese es un primer nivel de lectura. Hay problemas a veces con el discurso indirecto, hay problemas con algunas frases por momentos, hay problemas con los locativos, es decir, en el caso, por ejemplo, de la novela de Barrera Tisca, que yo trabajé directamente con Robert Amuccio, había que especificar a veces que se trataba de un centro comercial, porque si no la persona que estaba leyendo no sabía que se trataba de un centro comercial en Caracas, o que se trataba de una fecha patria venezolana, etc. Y estas cosas tratamos de resolverlas sin notas a pie de página, añadiendo a veces una explicativa o girando la frase de tal manera que la información completa llegue al lector sin tener que pasar por la nota a pie, que es como que por la vergüenza del traductor y la sobrevergüenza del editor, tener que añadir esas notas abajo. Porque tratamos de hacer esto para una primera lectura, que es también a veces una lectura estilística, sobre todo en las primeras páginas. Es muy curioso, pero bueno, no es muy curioso, creo que es normal, ¿no? Yo siempre les pido a los traductores que una vez que han terminado su trabajo lo dejen reposar y vuelvan luego sobre las primeras páginas, porque muchas veces los principales problemas están ahí en esas páginas cuando ellos apenas comienzan a trabajar y todavía no han entrado de lleno en el ritmo, todavía no han encontrado el grano de la voz con la cual van a traducir el texto, porque los traductores son como ventrílocos, en cierto modo, y tienen que encontrar la voz exacta, y a veces uno cuando lee las 10 o 12 primeras páginas de una traducción caliente, te das cuenta de que el traductor a partir de la página 30 ya hay una fluidez, hay una serie de registros que no están en las primeras páginas. O sea, que volvimos sobre eso con Robert, por ejemplo, alguna vez volvimos sobre algunas páginas de Barrera Tisca, y también es necesario a veces discutir sobre el título, o otra vez el punto del título, que para nosotros a veces es problemático, y tenemos que buscar otras posibilidades, y esto lo hacemos con el traductor y con el autor. Luego hay que consultar evidentemente el autor también con ello. Es el caso de la cantidad de obras en los últimos meses. A veces eso supone algunas discusiones con los traductores que pueden ser vivas e intensas, pero en general nunca llegamos a imponer una decisión contra la voluntad del traductor, sino que tratamos de llegar a consensos con ellos, argumentados. Tratamos de conversar con ellos para que lleguemos a un acuerdo sobre por qué hay que cambiar el título, o por qué
hay que cambiar un subtítulo porque tenemos que modificar esto. No lo hacemos de manera autoritaria o lo menos posible. Tratamos de que sea un consenso con ellos, porque elegimos a traductores que son ya grandes profesionales, gente que tiene ya muchas horas de vuelo, pero aún los que tienen muchas horas de vuelo a veces tienen algún error o tienen algún problema que podemos resolver entre nosotros. Entonces, ese es un primer nivel de lectura de la traducción. Y luego, una vez que ya hemos llegado a ese acuerdo, hay un segundo nivel de lectura, que es ya un nivel estilístico, puramente estilístico del francés. Ya se lee exclusivamente francés sin referencia al texto español. Se lee el francés, y allí a veces también tenemos que mediar porque el corrector de estilística encuentra que hay cosas que hay que cambiar para que sea fluidamente francés, y nosotros le repetimos que no, porque la traducción que viene de la lengua española es así y hay que dejarlo de esa manera. Allí también hay que hacer a veces de casco azul entre el traductor y los correctores, y hay que tratar de negociar con unos y otros, porque se trata de que hagamos un trabajo colaborativo. Haciendo todo esto, uno se da cuenta hasta qué punto la cuestión de la autoría es tremendamente polifónica entre estos procesos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es decir, la autoría de algún modo está repartida entre todas estas gentes que participan en un momento dado en la fabricación del libro, y también con los que participan en la parte gráfica, qué rostro le vamos a poner al libro, no solo qué título, sino qué rostro le vamos a poner en la portada, cuál es el sentido que queremos darle a este libro cuando la gente lo vea por primera vez, a qué debe remitir, qué es lo que debe evocar, qué es lo que nosotros queremos realzar a través de la portada y de la contraportada, de dos maneras diferentes, ¿no? Pensando muy bien en la articulación entre las tres cosas: portada, contraportada y texto. Las tres cosas tienen que articularse en un todo orgánico. Es decir, la portada no puede contradecir la contraportada, y la portada y la contraportada no pueden decir nada que no esté en el texto más tarde. O sea, se trata de articular todo eso junto, y eso también es un trabajo que lleva un cierto tiempo. Discutimos con los grafistas, tenemos largas conversaciones con ellos, y le enviamos generalmente la portada al autor para que vea qué rostro le vamos a poner a su libro, si es el que le espera o la espera. Siempre nos sentimos muy felices de que sea así, de que ellos acepten y que les guste además. A veces no es así, a veces nos piden por el contrario que utilicemos otra portada, que hagamos o cambiemos el título, que busquemos otro título. Ya que lo decís, cuento solamente a modo de anécdota. Hace unos años en el Salón de París, yo estaba justamente con Hernán Roncino, que acaba de publicar una novela en otra editorial, no en Gallimard, y él en ese momento, perdón, creo que se quedó sin batería, perdón. Él en ese momento lo que hizo fue descubrir su libro por primera vez, porque no lo había visto. Era la novela Glaxo. Para su sorpresa, en la tapa había una pareja bailando tango, y para su sorpresa, en el título figuraba la palabra tango. Nada de eso ocurría dentro de la novela, ni tenía nada que ver con lo que pasaba en la novela. Entonces, bueno, hay colegas que son evidentemente extremos a la hora de cambiar el título o de pensar en la portada. Sí, sabes que es un trabajo, yo diría casi parlamentario, que hay que hacer, porque tienes que poner de acuerdo a mucha gente junta, tanto la gente de gráficas como el marketing, como la gente que trabaja en la prensa también, que tiene su punto de vista, como el autor, evidentemente, a veces el agente tiene otro punto de vista, y el traductor también, porque el traductor también te dice a veces, no, esa portada no, ese título no, que es un trabajo bastante complejo porque tienes que ver con mucha gente. A veces hay algunos que salen disgustados de estos procesos,
Yo trato de evitar entrar en situaciones de conflicto, pero en ocasiones es inevitable. En ocasiones es inevitable, en ocasiones tienes que tratar de decidir tú, porque alguien tiene que tomar finalmente la decisión final. Pero trato de que sea lo mejor posible. También la cuestión de las portadas conoce una evolución que no es la más refinada posible en los últimos años, en la medida en que las portadas de muchos autores latinoamericanos tienden fácilmente al cliché, hay que decir. Una de las más famosas es una portada de una de las novelas de Bolaño que apareció alguna vez con una piña, creo, una piña, una portada. Sí, tengo una última pregunta antes de pasar la posta al público, y les pido que sean pacientes, pregunten en el micrófono y lo devuelvan rápidamente porque este se acaba de morir. Y haciendo un ejercicio, no diría digamos, de ciencia ficción, pero casi, ¿qué libros que no pudiste publicar hasta ahora te gustaría publicar en Francia? ¿Y qué sentís que falta en Francia en términos de catálogo latinoamericano de alguna importancia? Faltar, estar presente, muy poco en realidad. Se tradució casi todo, casi todo. El nivel de traducción es creo, bastante satisfactorio cuando se ve corpus traducido latinoamericano en Francia, y creo que se traduce cada vez más rápido, autores más jóvenes. Yo no quisiera añadir nada en realidad, me parece que todo lo que debe estar está. Lo que sí me gustaría no es tanto añadir libros, sino conseguir más lectores, eso sí, para lo que está. Me gustaría, y es una de mis preocupaciones, la renovación de los públicos. Me gustaría que se renovaran los públicos, cosa que no siempre ocurre. Y lo que sí pienso que tendríamos que hacer con más frecuencia no es tanto añadir autores, porque digo que están, sino más bien tratar de refrescar las traducciones y rehacer las traducciones. Porque hay un fenómeno muy curioso del cual hemos conversado mucho últimamente con gente en Francia y también aquí en Buenos Aires. 2 o 3 días estábamos conversando de esto, ayer en la UNTREF también, es el tema del envejecimiento de las traducciones. Las traducciones conocen un envejecimiento más rápido que las obras en el original. ¿Por qué eso? Es difícil saberlo, pero es cierto. Y muchos autores no franceses sufren de desamor por parte de sus lectores porque las traducciones han envejecido y a un ritmo a veces más acelerado del que uno se imagina, y sería necesario retraducir regularmente algunos de ellos para mantener vivo ese catálogo. Estamos pensando en hacer algo así con Neruda, ahora que se acercan los 50 años, dentro de 5 años los 50 años de la muerte de Neruda, hay que hacerlo con Neruda. Lo hacemos sistemáticamente con Borges, la renovación también de las traducciones de Borges, de la poesía en particular de Borges, esa gran desconocida, la poesía de Borges. Lo hemos hecho con Octavio Paz, con los libros de Octavio Paz, lo hemos hecho con Juan Rulfo, y creo que hay que seguirlo haciendo con los principales clásicos latinoamericanos, porque el envejecimiento de la traducción hace que se pierdan lectores y que no se renueve el parque de lectores sobre ciertos autores clásicos que deben figurar en cualquier biblioteca medianamente universalista hoy. Entonces, creo que ese es un fenómeno importante. En cuanto a saber por qué envejecen las traducciones más rápido, eso es muy difícil de saber. Mi amigo Severo Sarduy, que tenía siempre una gran amistad con Coppi en París, decía que la traducción, él decía que la traducción se veía más rápido que la traducción, porque la traducción era también una forma de travestismo.
decía él. Entonces, él decía que la traducción se notaba más rápido, que la traducción, que había por parte del traductor una especie de sobrepujamiento, de exceso en la utilización de la lengua en un momento dado, y que ese exceso se pagaba rápidamente con el envejecimiento. No sé si tenía razón, pero bueno, era su hipótesis sobre el envejecimiento de la traducción. Por su parte, Roger Chartier hace algunas semanas en el seminario de la Escuela Normal decía que la traducción fijaba mejor que muchas cosas un estado de la lengua, un momento de la lengua, y que eso, el que trabaja sobre la época del Renacimiento, siglo XVII, siglo XVIII, lo había notado mucho en las traducciones de Shakespeare, hasta qué punto las traducciones de Shakespeare fijaban un estado del idioma francés, el siglo XVII, el siglo XVIII, incluso en el XIX, que era interesante para los lingüistas tener como esas muestras, ¿saben? Esas muestras que de un momento congelado del idioma, y que no es un fenómeno que lejos de haberse reducido o haberse detenido, se está acelerando también. El tiempo de envejecimiento de las traducciones, me temo, cada vez más rápido. Bueno, dicho lo cual, les toca preguntar a ustedes si hay alguien que quiere hacer algún comentario o decir algo. Es el momento, si no, designo voluntarios. Gracias. ¿Se oye bien? Sí. En 1914, por motivos personales, yo estuve en París. ¿En 1914? En 2014, perdón. En el 1914 era otra cosa. En 2014, por casualidad, yo estuve en París y coincidió con el Salón du Livre, que la Argentina estaba invitada especialmente. Entre los escritores argentinos estaba Claudia Piñeiro, que preside el Salón. Y me acuerdo que había mucho entusiasmo en los argentinos sobre las posibilidades de que las obras en español se tradujeran al francés. En ese momento había mucho entusiasmo. Veo que en los últimos años ha decaído la producción, así que evidentemente ha pasado algo entre 2014 y ahora. Porque en ese momento se pensaba que la traducción de las obras de los autores hispanoamericanos se iban a incrementar y no a reducir, como parece que ha sucedido. Gracias. Bueno, hubo un programa importante, el programa Sur, que arrancó ese año, que ya estaba funcionando para Frankfurt y que apoyó la traducción de muchos autores argentinos. Que personalmente, mi catálogo, en cualquier caso, el número de autores argentinos no ha hecho sino crecer en los últimos años. Puedo decir que el año pasado publicamos a Samantha Schweblin, por ejemplo. Este año hemos publicado, el año pasado publicamos también a Hernán Rossino. Este año voy a publicar a María Gainza, ahora en el mes de mayo, y salen unas conferencias de Jorge Luis Borges en octubre. O sea que sí, probablemente no ha habido en mi caso, en el caso de Gallimard, no ha habido una reducción para nada de la publicación de autores argentinos, más bien es un incremento. Cada vez publicamos más y traemos más autores jóvenes. Me hubiera gustado publicar a otros muy buenos cuentistas argentinos, pero la dificultad para mí en estos momentos, en cualquier caso, es que el género del cuento, por ejemplo, está conociendo una boga muy importante en América Latina, no solo aquí en Argentina, sino en Uruguay, Chile, México. Hay estupendos cuentistas en estos momentos, y yo desgraciadamente no puedo publicar muchos cuentos porque no tengo mercado para eso. El mercado del cuento es muy reducido, en un momento en que el cuento brilla maravillosamente dentro de la literatura de lengua española. Es el momento del cuento. Este momento es uno de los grandes momentos del cuento. Hay que ver el trabajo de Vera Giacomi, el trabajo de Enríquez, el trabajo de la Schweblin, en fin, hay una cantidad de cuentistas de muy primer orden en estos momentos en Argentina y en otras partes de América Latina. Pero por lo que respecta a la reducción de 14 para acá,
caso de los autores argentinos yo no lo veo así. Nosotros seguimos publicando autores argentinos y nuevos, además seguimos introduciendo nuevas voces argentinas y mi intención en todo caso es seguirlo haciendo mientras sigan apareciendo figuras tan originales como Rossini, Sheffield o Gainza o Borges. De todas maneras, una cosa es el entusiasmo argentino y otra cosa es la recepción francesa. Y tampoco hay que creer a todos los argentinos que vuelven después de triunfar en el Olimpio, que finalmente es un teatro más en París. ¿Quién sigue? La joven de... Bueno, yo tengo dos preguntas. Una es, ¿cómo te llegan las propuestas de libros, más allá de tu propio conocimiento del campo? Y la otra es, ¿cómo lees la tradición de editores latinoamericanos que te precedieron y también en relación a la propia evolución de Gallimard, ¿no? Desde esa casa tan literaria unida a la NRF, ahora a ser un grupo internacional. Entonces, ¿qué lectura tenés vos respecto de eso? La primera pregunta sobre cómo llegan los libros. Ahora llegan por vía electrónica. En otra época, y es uno de los datos que en el seminario de la Escuela Normal yo insisto mucho que los chicos vean, hay que mirar en los años 50 o 60 qué ejemplar llegó. Es decir, cuál era el libro material que recibió Caillois cuando hace ficciones, o cuál era el ejemplar que estaba manejando para Pedro Páramo, o cuál era el ejemplar que tenían para El reino de este mundo. Hay que ver eso, porque muchas veces las incompatibilidades entre la obra que nosotros conocemos ahora y la traducción francesa, en el caso de Juan Rulfo, por ejemplo, tiene que ver con una evolución del propio texto español desde el momento en que se recibe el libro en Francia y se traduce, y la vida de ese texto en español sigue, después hay transformaciones, etcétera, etcétera, y la traducción de Rulfo al castellano sigue fijada en el momento de la edición de 1957 o de 1956. Esas cosas hay que mirarlas. Hoy en día, para responder seriamente a tu pregunta, los libros, las propuestas llegan generalmente por tres vías diferentes. La principal son las agencias que llegan, que te envían regularmente autores y obras. Esas agencias o bien te las envían directamente a ti porque ya te conocen, o bien la presentación de los libros cuando se quiere insistir en la calidad del autor o la gente quiere conversar contigo sobre el título de una manera muy especial, se producen en Frankfurt o en Guadalajara o en Londres, en grandes ferias, ¿no? Cuando una gente te dice que te quiere hablar porque hay algo especial, es como que tiene algo para ti muy especial. Entonces allí, en función de la gente, del gusto de la gente y de la manera como la gente te conoce o no te conoce, sabe lo que te gusta o lo que no te gusta, prestas más o menos atención. Pero digamos que la mayoría de los agentes saben el tipo de libro que yo hago y me proponen cosas que corresponden bastante bien a lo que me interesa. Luego que las pueda hacer o no es otro punto, pero las propuestas de muchas agencias con las que yo trabajo están ya bien delimitadas al tipo de literatura que nosotros hacemos. Esa es la primera vía. La segunda vía son los traductores. Todavía hay traductores que te traen un libro, te dicen, he leído este libro, lo quiero leer, me gustaría que lo consideres. Los traductores que trabajan con nosotros en particular te traen libros de Argentina o de México, etc. Y la tercera vía por la que me llegan los libros es mi propia vía personal, es decir, la red de gente con la que yo trabajo en México, Argentina, etc. Y a quienes les pregunto, como a Jorge, a veces qué estás leyendo, qué tienes, qué te interesa, etc. Incluso los propios colegas editores también aquí, pues, Leonora, tantos editores argentinos, la gente de Beatriz Viterbo o editoriales que están haciendo, o Más Dulce,
editoriales que están haciendo cosas y que me están también aportando la información, algunos libros, también obras, colegas que se interesan en la obra. Muchas veces el interés de los colegas es más ajustado a las expectativas, porque ellos también tienen en cuenta el factor económico en lo que tienen que trabajar las agencias. Muchas veces tienen expectativas con respecto a libros que no se corresponden con la realidad del mercado de ventas, del nivel de ventas de uno. Por eso, muchas veces cuando la gente me propone un libro, que estoy revelando cosas que no debería, cuando una gente me propone un libro, yo voy a ver al editor para preguntarle cómo le fue, a decir, ¿qué tal? O sea, un poco cuál es la perspectiva comercial y de recepción que tiene la obra. Eso para la primera pregunta que me hiciste. Y la segunda, la tradición de editores. Sí, es un poco difícil cuando uno llega a no estar paralizado, cuando comienzas a trabajar allí y has conocido a Héctor Bianchotti, y has conocido antes a Sardú, y has conocido y has leído el trabajo de Cayuá. Pero creo que ellos pertenecían a otra época también, ¿no? Pertenecían a otro mundo editorial, y si lo hicieron bien fue porque supieron adaptarse a ese momento y a la editorial que tenían en ese momento. Yo creo que lo importante no es repetir lo que ellos hicieron, sino repetir la capacidad de adaptación que ellos tuvieron para mantener ese nivel del catálogo que es el nuestro, y saber que tienes que publicar a Pilia, o que tienes que publicar a Sergio Pitol, o que tienes que publicar a Herman, o que tienes que publicar a Borges, pero que también tienes que publicar a Samantha Schefflin, que también tienes que publicar a María Gainza, o que también tienes que publicar a Hernán Rossino. Es decir, tener esa lucidez que te permita ver las dos cosas. Y yo para esto, creo que el catálogo de Gallimard es un catálogo canónico o canonizante, en todo caso. Trato de mirar siempre cuando me llega un autor o un libro, cuál es no solo el nivel de venta que yo puedo tener, etcétera, sino el nivel de reconocimiento que tiene ya a nivel internacional. Así que estoy mirando el nivel de reconocimiento que pueda tener en Argentina, que pueda tener dentro del ámbito hispánico, que es también determinante para incorporarlo a la casa, porque el catálogo de la casa es un catálogo que responde a una cierta idea de la literatura, que varía en el tiempo, pero que está vinculada sin lugar a dudas al reconocimiento de los pares y al reconocimiento de la crítica, a un cierto nivel de exigencia en los lectores que nosotros no podemos traicionar, o yo trato de no traicionar. Yo tengo un par de preguntas muy pequeñas, me arrimo para que no vengas a cada rato. Decía, tengo varias preguntas por ahí pequeñitas. Algo que no preguntó Jorge, que habitualmente pregunta: en los porcentajes de traducción y demás, ¿qué lugar ocupa la poesía? Y cuando pienso en poesía, no pienso en Borges. Pienso en ciertos autores de cierto reconocimiento, al menos en Buenos Aires o en el país. Intuyo que la respuesta es breve, ¿no? O sea, no, es muy pequeño el porcentaje. Muy pequeño, sí. No puedo decir cuánto porque yo no llevo no puedo decir cuánto porque no llevo la colección de poesía. Publico algunos poetas, pero no llevo la colección de poesía. Hay una colección de poesía que se llama Poesía Gallimard, que tiene su propio editor, etc. Yo a veces les robo a algunos autores, o incluso puedo decir que Andrés Belter me los rebota, como en el básquet, a veces me los rebota él. Pero los porcentajes son variables dependiendo del nivel de reconocimiento del poeta. Herman, por ejemplo, me fue muy bien con Herman. No recuerdo exactamente los niveles de venta, pero son bastante interesantes para un poeta. Con Borges también. Las nuevas traducciones de Borges han tenido una muy buena acogida. Lo que es más difícil es introducir poetas que no tienen ya un cierto reconocimiento. Es decir, eso se ha convertido en una tarea casi imposible, que nosotros como editorial no podemos realizar, que la realizan
ese es el tipo de tareas que realizan pequeñas editoriales independientes. Incluso muchos poetas hoy en día en distintos lugares de Francia son traductores también y editores de sus propios libros, ¿no? Que el circuito de la poesía es bastante activo, pero es un circuito que está fuera de los registros comerciales, de modo que a veces es difícil saber cuántos venden exactamente, cuánto no venden, es muy complicado. La poesía sigue teniendo, la poesía latinoamericana en todo caso sigue teniendo una presencia importante. Lo que es un poco más complicado es que haya una verdadera renovación de los públicos, que haya nuevas voces emergentes y como no tenga ya un cierto nivel de reconocimiento internacional importante en otros idiomas, introducir hoy un nuevo poeta en el espacio francés es muy complicado. Muy difícil, claro. Estoy pensando en el caso de Zurita, por ejemplo. Ajá. El caso de Zurita, que ha tardado muchísimo en llegar a Francia, que ahora llega por fin, pero llega porque ya tiene un tal nivel de reconocimiento internacional que era evidente que tenía que llegar, pero no era el caso, por ejemplo, de Neruda cuando comenzó a publicarse, no era el caso de Paz, no era el caso de muchos poetas latinoamericanos que fueron publicados en los 50, que eran muy jóvenes en esos años, que conocieron un reconocimiento muy rápido de sus obras.